Misión Central. Turquía y Siria viven una tragedia de gran magnitud por dos terremotos separados por horas. Ya son más de 3.000 muertos. Y corrimos hacia la puerta de salida, la abrimos y de repente todo el edificio se derrumbó. Con los minutos aumenta el número de víctimas, pero la lucha por la vida es contra el reloj. Voces de esperanza de cientos que salen con vida de entre los escombros. El mundo se solidariza con los países azotados por la tragedia. Líderes enviaron mensajes de apoyo y movilizan ayudas, personal médico y de rescate. En RTVC Noticias tenemos las voces de los expertos que explican la falla geológica que afecta a esta zona, una de las más sísmicas del mundo. El gobierno reveló el nuevo plan de desarrollo para los próximos 4 años. Incluye transición energética, derecho a la alimentación, subsidios sociales, formalización del empleo, entre otros. El ministro de Justicia radicó proyecto carcelario, flexibilizar permisos de trabajo y eliminar algunos delitos para descongestionar cárceles entre las propuestas. Néstor Osuna también aseguró que están evaluando penas máximas de hasta 8 años para los integrantes de las bandas criminales dentro de la ley de sometimiento. Sigue la polémica por el metro de Bogotá. Presidente Petro ratificó que va a China, dijo que la línea subterránea no es un chantaje y alertó desfinanciamiento de la obra por el dólar. Contralorías General y Distrital crearon comisión especial para vigilar el desarrollo de la ejecución del contrato de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. ¡Ve cómo nos disparan! ¡Ve cómo nos disparan! Información de las regiones, 2 muertos, 2 heridos y un secuestrado en enfrentamiento entre comunidades afro e indígenas en Padilla, Cauca. Meta, Caldas y Tolima en alerta por focos de incendios forestales que no han podido ser controlados. En Bogotá publicaron 9 carteles con las 80 personas más buscadas por delitos cometidos en la ciudad. El senador Arturo Char renunció al Congreso para enfrentar los procesos judiciales en su contra. Y en Deportes, Colombia ganó su juego clave contra Cuba en la Serie del Caribe de béisbol. Esperen oportunidades. El gobierno de Canadá abrió convocatorias de empleo para distintas áreas. Con Kim Petras, Samara Joy, Beyoncé y Sam Smith, los Grammy Awards le apuestan a la inclusión. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches. Estupor mundial por una de las tragedias con origen en la naturaleza más devastadoras de los últimos tiempos. Terremoto con destrucción a gran escala en Turquía y en Siria. Las cifras de víctimas mortales se actualiza cada minuto, pero ya supera las 3.800. Las imágenes que llegan de la zona afectada son impactantes y muestran un panorama de dolor, muerte y devastación. A esta hora, los organismos de rescate luchan contra el tiempo para ubicar sobrevivientes en medio de los escombros. John López, ¿cuál es el más reciente reporte de los organismos de socorro? Hola Daniela, pues los últimos reportes de los organismos de socorro ya cuentan más de 3.800 víctimas, como usted lo señalaba anteriormente, y la cifra de heridos, ojo, ya supera los 14.000. Recordemos que en un primer momento el sureste de Turquía y el noreste de Siria sintieron el terror de un terremoto de magnitud 7,8. Horas más tarde, cuando los organismos de socorro intentaban rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros, fueron sorprendidos por un segundo terremoto de magnitud 7,5. Otra de las cifras que se está manejando a esta hora es que los 2 sismos ocasionaron la caída de por lo menos 3.500 edificios. El reloj marcaba las 4 de la mañana y 17 minutos en Turquía y Siria. Antes del amanecer, los habitantes de la zona de frontera fueron sorprendidos por un terremoto de magnitud 7,8.
hemos escuchado el sonido del terremoto. El pánico y la confusión se apoderaron del ambiente. Unos cuantos lograron registrar el fuerte sismo con sus teléfonos celulares. En las calles, una situación empezó a repetirse. Desastre, colapso y angustia. Los gritos se mezclaban con las alarmas de evacuación. Para muchos, unos segundos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Estábamos durmiendo tranquilamente. A las 4 de la mañana sentimos un gran terremoto. Desperté a mi mujer y a mis hijos y corrimos hacia la puerta de salida. La abrimos y de repente todo el edificio se derrumbó. Otros no lo lograron. Sus familias esperan sean rescatados de entre los escombros. Ahí están mi hermana y sus 3 hijos y también están su esposo, su suegro y su suegra. En este momento, 7 miembros de nuestra familia bajo los escombros. Son 8 personas, 3 de ellos son niños, y mi tío y su esposa y su hijo y su hija y 3 hijos. Como si el drama aún no fuera suficiente, mientras los rescatistas intentaban sacar personas con vida de entre los escombros, un segundo terremoto aumentó la desolación. A la 1:30 de la tarde, la tierra volvió a rugir. El segundo sismo tuvo una magnitud de 7,5. Esta, sin duda, es una de las peores tragedias de Turquía y Siria. Stephanie, vamos con usted para que nos explique cuál fue la zona de mayor desastre y también las ciudades afectadas por esta tragedia. Adelante. Daniela, muy buenas noches. Pues bueno, ubiquémonos primero en el mapa. Los terremotos sucedieron en la frontera entre Turquía y Siria. Por un lado, Turquía, que se extiende desde Europa Oriental hasta Asia Occidental, quiere decir que ocupa prácticamente ambos continentes, y la República Árabe Siria, un país de Medio Oriente. El primer sismo de magnitud 7,8 ocurrió en el sureste de Turquía, con epicentro en la provincia de Kahramanmaraş, a solo 60 kilómetros de la frontera de Turquía, que está allí delimitada. Luego contaron varias réplicas, pero 8 horas después hubo otro potente sismo de 7,5 más hacia el norte de Turquía, exactamente en Elbistan, que afectó Damasco, Alepo, Hama y Latakia, también en Siria. Esto no son solo de los terremotos más fuertes en décadas, sino también de los más extensos. Esto que ven ustedes aquí encerrado en rojo evidencia la magnitud de la tragedia. El área afectada incluye 10 ciudades en Turquía y al menos 4 provincias de Siria, según informaron los servicios de emergencias de cada país. En países vecinos como Georgia, Irak, Irán, Líbano, Israel y Rusia también han sentido los temblores. Como les decíamos, esto se actualiza minuto a minuto y en este momento los medios internacionales y los organismos de socorro reportan 16.500 heridos. En este momento volvemos con John López en medio de lo devastador, digamos, que ha sido este terremoto, que ha cobrado, como ya lo dijimos, también 3.800 víctimas hasta el momento. La esperanza llega con quienes han podido salir de los escombros. John. José Fernando, sí, mire, para que los televidentes entiendan un poco la situación que se vive en Turquía y en Siria, ha sido una labor bastante complicada. Primero, por temas climáticos, las bajas temperaturas retrasan un poco el trabajo de los rescatistas. Y segundo, la oscuridad. Esto porque debido a la emergencia se tuvo que cortar el servicio de energía y de gas para evitar que la emergencia fuera mayor. Todo esto dificulta la efectividad de la búsqueda, aunque en medio del dolor y la tragedia aparecen algunas historias de familias que se han reencontrado luego de quedar atrapadas bajo los escombros. En medio del concreto y los hierros retorcidos, por momentos aparece la esperanza. Esta pequeña duró 12 horas bajo los escombros de la que fue su casa. Es una lucha contra el reloj y la adversidad. En medio de temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, los rescatistas intentan encontrar personas con vida bajo los escombros. Cada minuto cuenta. El frío y la oscuridad dificultan las labores.
El rescate de esta otra mujer significó el tímido sonido de algunos aplausos en medio de la tragedia. Mientras las horas pasan, a muchos los embarga la incertidumbre. Sus familiares aún están desaparecidos. Estamos rotos, estamos completamente rotos, sin padre, sin madre. Dios nos ayude. Familias completas quedaron sepultadas. Perdí a 12 familiares. Mi madre, que sigue bajo los escombros, mi hermano, que ahora están sacando, mi otro hermano, que también sigue bajo los escombros, los 2 hijos de mi hermano mayor. Perdimos a mi hermana, su esposo y 4 hijos. Otros claman por ayuda. Toda mi familia está ahí debajo. Mis hijos, mi hija, mi yerno, todavía están bajo los escombros. No hay nadie que los ayude. No hay maquinaria, no hay nada. El gobierno turco espera que en las próximas horas llegue ayuda internacional para apoyar las labores de rescate. Bueno, pues como reacción a esta lamentable noticia, comenzaron a aparecer diferentes mensajes de apoyo. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, abro comillas: toda mi solidaridad a los pueblos de Turquía y Siria. La Cancillería establece contactos para ayudar de manera concreta, cierro comillas. Y precisamente la Cancillería de Colombia también lamentó la situación que vive Turquía y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los casi 2.000 fallecidos. En su Twitter, la Cancillería informó los canales de atención que activó para quienes se encuentren en ese país y requieran algún tipo de asistencia. Los interesados pueden escribir al correo cancara@cancillería.gov.co o llamar a la línea telefónica +90 533 088 1459. Repetimos, +90 533 088 1459. Por su parte, la Embajada de Colombia en Turquía envió un sentido mensaje a las familias que perdieron a sus seres queridos en el terremoto. En sus redes sociales compartieron las siguientes palabras, abro comillas: la Embajada de Colombia comparte el dolor por esta sensible tragedia nacional y envía un mensaje de apoyo y solidaridad a las autoridades y al pueblo de Turquía. Asimismo, expresa su deseo por la pronta recuperación de todos los heridos en tan trágico suceso, cierro comillas. José Fernando, Daniela, esto es por el momento lo que se conoce en cuanto a cifras, pero también en reacciones de la lamentable situación que se vive a esta hora en Turquía y en Siria. John, gracias por esa actualización en lo que sucede en Turquía y ante el devastador panorama que dejaron los terremotos en Siria y en Turquía. El mundo se ha solidarizado para brindar ayudas para los afectados. Más de 45 naciones han ofrecido ayuda y personal. La devastación y el dolor son visibles desde el cielo. Montañas completas de escombros son la constante en al menos 10 ciudades de Turquía y Siria. Debajo, los cuerpos de las víctimas de una de las peores tragedias de los últimos 80 años. Sobre las pilas de escombros, los rescatistas trabajan incansables contra el tiempo para sacar con vida a los sobrevivientes. Cada minuto cuenta. Con un minuto de silencio, la Asamblea General de la ONU rindió homenaje a las víctimas del terremoto en Turquía y Siria. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas. Las Naciones Unidas se están movilizando para apoyar una respuesta de emergencia. En medio del clamor de ambos países, organizaciones como Naciones Unidas y la Unión Europea han manifestado su apoyo. Hemos movilizado más de 10 equipos de búsqueda y rescate urbanos de varios Estados miembros. Además de la OTAN y la Unión Europea, hemos recibido ofertas de ayuda de 45 países. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Alemania, entre otros, han puesto a disposición ayudas y personal de rescate. Ahora estamos en el proceso de coordinar esto con el gobierno turco, pero por supuesto también con todos los demás países en Europa y en otros lugares que han ofrecido ayuda. Durante la tarde y la noche enviaremos equipos de búsqueda y rescate y ayuda médica. Estamos en el proceso de desplegar equipos adicionales para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate en Turquía. Con condolencias y oraciones desde otras partes del mundo acompañan la tragedia que se posa en esta región. Otras noticias del día en RTVC Noticias. El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República la reforma carcelaria y penitenciaria. Juan Carlos González, ¿qué detalles conoce de esta iniciativa? Buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el proyecto busca la resocialización total de las personas que están privadas de la libertad, extender a 72 horas los permisos a aquellas personas que ya hayan cumplido gran parte de la pena, también fortalecer la prisión domiciliaria y eliminar algunos puntos, o más bien algunos hechos, como es calumnia e injuria y concierto para delinquir en la protesta social.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó nuevos detalles de la reforma que busca la resocialización de quienes están privados de la libertad. Tenemos un sistema carcelario que no resocializa, no le ofrece seguridad a la ciudadanía, no ha disminuido significativamente los índices de criminalidad. La iniciativa busca la eliminación de los delitos de injuria y calumnia y concierto para delinquir en la protesta social. El número de procesos por injuria y calumnia sí es muy numeroso, entonces estamos congestionando el Poder Judicial, que de por sí está congestionado, con un trámite que casi siempre la experiencia nos indica que termina en una conciliación. El proyecto pretende una reducción en los tiempos de las penas más altas. Hemos hecho una rebaja que yo sé que es módica, ¿no? De 60 a 50 para concurso de delitos y de 50 a 40 como pena máxima para un solo delito. Y buscan incentivos para los presos que superen procesos de resocialización, reparación a las víctimas, fortalecer la prisión domiciliaria y extender los permisos de 72 horas a las personas que ya hayan cumplido una parte de la pena. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que están evaluando penas máximas de hasta 8 años para los integrantes de las bandas criminales y grupos organizados que se sometan a la justicia luego de que el Congreso apruebe la ley de sometimiento en el Congreso. Buscan la aprobación de esta iniciativa lo más pronto posible para poder avanzar en los acercamientos con esos grupos armados organizados que no tienen estatus político. No hemos decidido un número de años, pero reconocemos que en el radar de la sociedad eso de una rebaja, pero 8 años de cárcel efectiva, es algo que ya se ha ensayado y que la sociedad como que ya lo conoce. Entonces, ciertamente ese es un punto de referencia para nosotros. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que las reformas a la salud, al sistema pensional y al laboral continuarán durante esta semana en proceso de socialización con la comunidad, según dice, para enriquecer el diálogo con todos los sectores. Según el gobierno, estas reformas sociales son muy importantes para el país y esperan tomar un tiempo prudente para enriquecer el texto final. Aún no han pensado en fecha para radicarlas en el Congreso. Vamos a tener esta semana mucho diálogo y mucha socialización de los primeros textos que sabemos que van a ser polémicos, pero al igual que este proyecto de humanización de penas, lo vamos a presentar para el debate público, vamos a hacer público articulados desde esta misma semana. El ministro del Interior señaló que sostendrán una reunión con los partidos de oposición para informarles en qué consisten estas iniciativas. Y continuamos esta semana con las bancadas de los distintos partidos de la coalición de gobierno y obviamente me dispongo, una vez terminemos esto, a convocar con los ministros también a la oposición para dialogar con ellos y presentarles estos proyectos. Las sesiones estas del Congreso iniciarán este martes. Por ahora no han definido a qué proyectos les darán mensaje de urgencia. Con respecto a la reforma a la salud, el gobierno reveló que una delegación de la Organización Mundial de la Salud brindará cooperación técnica para reestructurar el sistema. El Ministerio de Salud instaló la mesa técnica conformada por 9 técnicos y especialistas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que tendrá como objetivo desarrollar un diálogo estratégico alrededor de la propuesta a la reforma. Entre tanto, la reforma a la salud continúa generando polémica. En esta oportunidad, el presidente Petro desmintió las afirmaciones del exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien calificó de injusto atribuirles a los médicos el gasto y déficit fiscal del sector. Los culpables del déficit actual de la salud no son los médicos. Es el dejar sin control legal el que la intermediaria EPS glose las facturas de hospitales y clínicas por debajo del verdadero valor de los servicios y del pago a la fuerza médica. Por su parte, la ministra Carolina Corcho este lunes socializó la reforma con los gobernadores del país. Adicionalmente, para este martes, ministros y exministros de salud radicarán un derecho de petición en contra de estos cambios. La Contraloría General y la Contraloría Distrital crearon una comisión especial para vigilar el desarrollo de la ejecución del contrato de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Los entes de control revelaron varias preocupaciones frente a la polémica del diseño de la mega obra. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. José Fernando, televidentes, muy buenas noches. Lo más importante de este proceso de vigilancia que anunciaron desde la Contraloría es la verificación a la existencia o eventual existencia de una violación al principio de planeación y contratación. Por los recientes debates sobre la construcción del metro de Bogotá, los controladores anunciaron acciones. Si eventualmente puede existir un riesgo de detrimento patrimonial. El jefe de la entidad nacional dijo que es preocupante esta discusión a estas alturas. Inicialmente que se definió que era subterráneo, pero que ya luego se definió que era
aéreo. Para el delegado de la Contraloría Distrital, las acciones por ahora deben ser de supervisión. No sabemos si va a ser una modificación del contrato, si va a ser una liquidación o simplemente no va a pasar nada. Una de las preocupaciones en materia fiscal es la posibilidad de que los dineros invertidos, como el de los estudios, puedan quedar comprometidos, razón por la que se solicitará reunión con la Procuradora General. La Procuraduría sí tiene unas facultades y unas competencias frente al tema de solicitar suspensión. Por eso se solicitaron informes a los gobiernos nacional y distrital. Conocer de manera detenida el contenido del contrato, saber qué es lo que se pretende modificar. Tras el anuncio, la alcaldesa de Bogotá envió desde su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a los contralores. El presidente Gustavo Petro continúa defendiendo la propuesta de que un tramo de la primera línea del metro sea subterránea. El presidente de la República dijo hoy que recibe una invitación del gobierno chino para dialogar sobre obras en Colombia y establecer el futuro de relaciones estatales y sociales. Aseguró que su propuesta del metro subterráneo no es un chantaje. Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil, no es un chantaje. Ofrecí financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea. Eso no es un chantaje. En una larga cadena de mensajes en Twitter habló de varios aspectos de la obra, por ejemplo, los estudios, la financiación y los impactos de la tasa de cambio. Del gobierno de Duque existe unas vigencias futuras por 12 billones de pesos para la primera línea del metro. Eso no es suficiente, dado el salto de la tasa de cambio. Es necesario el diálogo entre la alcaldía y la nación para asegurar la continuidad de la obra. Según el mandatario, las obras que en este momento se realizan en Bogotá son complementarias y no del metro directamente. Hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado. No es cierto que se estén realizando obras directamente del metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes: traslado de redes, patio taller, pero aún no empieza la construcción. Aseguró que igual que se puede modificar el contrato adicionando 3 estaciones subterráneas entre la 72 y la 100, que calificó de inocuas, se puede modificar el contrato para hacer las estaciones subterráneas entre la 72, la Caracas y la 1 de Mayo hasta Carrera 50, aseguró el presidente de la República. El intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cada vez es más intenso por la primera línea del metro de la capital del país. La alcaldesa de Bogotá le respondió en su cuenta de Twitter respecto a las demás obras que se deben financiar por parte del gobierno nacional. Abro comillas: Bogotá no se merece maltratos ni chantajes. A Bogotá, que nos ha dado todo, que nos da todo, la tenemos que querer y cuidar. Construir más metro, mejorar sus entradas y salidas, hacer más corredores verdes, mejorar andenes para peatones y bicis y mixtos para todos. Cierro comillas. 2 muertos y 2 heridos dejó un enfrentamiento entre trabajadores de un ingenio y comunidades indígenas en la vereda El Tetillo, en Padilla, Cauca. Al parecer, la confrontación inició por la ocupación ilegal de un predio por parte de una de las comunidades. Los cuerpos fueron hallados con heridas de arma de fuego y, según información preliminar, las víctimas fatales serían trabajadores de un ingenio. Los heridos fueron trasladados al hospital de Corinto. El hecho se habría presentado, al parecer, cuando indígenas habrían incendiado una motocicleta de uno de los trabajadores del ingenio. Asimismo, a través de una publicación que se informó sobre la posible desaparición de un trabajador del ingenio, lo cual es materia de investigación. El senador Iván Cepeda denunció a través de sus redes sociales amenazas de muerte a líderes políticos de la Unión Patriótica y el Partido Comunes. Publicó en su cuenta de Twitter un comunicado que sería del Clan del Golfo, en el que señalan de objetivo militar a senadores como María José Pizarro, Aida Bella, Alirio Uribe, Wilson Arias. El congresista pidió a la Fiscalía investigar. Las autoridades reportaron enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en el Bajo Cauca antioqueño. Los hechos ocurrieron en el Bagre, en una institución educativa, y según la personería del municipio, quedaron en medio del fuego cruzado. Los insurgentes amarraron a una persona a una silla y luego la asesinaron fuera de las aulas de clase. La víctima aún no ha sido identificada. A 7 días del comienzo del segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN, se conoció una crítica por parte del grupo guerrillero. El máximo comandante del ELN, Antonio García, en una serie de mensajes, criticó la paz total. Además dijo lo siguiente, abro comillas: el gobierno no se ha puesto a tono con lo acordado en la mesa. Si el ELN sigue siendo considerado GAO,
quiere decir que seguimos en el mismo punto que lo dejó Duque, o sea, no despegamos como debería ser. GAO es la sigla de Grupo Armado Organizado, cierro comillas. El fiscal general Francisco Barbosa responsabilizó a José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, cabecilla del Clan del Golfo, por el secuestro de 3 fiscales y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá durante el fin de semana. Por su parte, la Procuradora General ordenó investigar las supuestas irregularidades de integrantes del Ejército y la policía. Investigaciones de la Fiscalía indican que 12 hombres serían los responsables del secuestro e interrogatorio de los funcionarios de la Fiscalía en la vía Cáceres-Medellín sucedido la semana pasada. No podemos aceptar, desde ningún punto de vista, como Fiscalía General de la Nación, que se repitan comportamientos que habíamos visto erradicar desde hace ya más de 20 años. Por seguridad, la Fiscalía trasladó el grupo adscrito a la sede de Tarazá para que opere en Medellín. Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por 3 puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva. Igualmente confirmaron que ya hay una nueva orden de captura en contra de alias Gonzalito por el delito de secuestro agravado. Quien tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el gobierno fueran levantadas. La Fiscalía citará a los funcionarios del Ejército y de la Policía responsables de la seguridad en esa zona del país. Por su parte, el defensor del pueblo pidió que los funcionarios judiciales puedan trabajar en zonas donde operan grupos armados ilegales. La Fiscalía acusó formalmente al excomandante de la Policía de Bogotá, general Francisco Patiño, por su presunta responsabilidad en la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra el 19 de agosto del año 2011. Según las evidencias, el general Patiño tuvo conocimiento de la alteración de la escena del crimen, de la implantación de una pistola y la manipulación de testimonios, entre otros delitos. La Policía Metropolitana de Bogotá presentó 9 carteles de los antisociales más buscados de la capital. Son 80 personas que han cometido diferentes delitos de alto impacto en la ciudad. Quienes suministren información por su ubicación recibirán recompensas. Estas son las personas más buscadas en la capital del país por hurtos, homicidios, delitos sexuales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y fugados de las URI. Alrededor de 89 delincuentes por los diferentes delitos. Hay un plan de recompensas, pero también hay unos carteles específicos frente a los diferentes fenómenos criminales que se presentan en Bogotá. Por ellos han establecido recompensas desde 10 a 20 millones de pesos por cada uno. Sus delitos dan para que paguen penas entre los 10 y 50 años de prisión. Estamos en esa tarea de la búsqueda de esos delincuentes. Una vez consolidemos eso, podemos impactar, es decir, llevarlos ante la autoridad competente. Entre los más buscados se destaca este sujeto que tiene recompensa de hasta 300 millones de pesos. Es uno de los responsables del atentado terrorista de Sierra Morena, ocurrido en Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, el 26 de marzo del 2022. El senador de Cambio Radical, Arturo Char, presentó su carta de renuncia al Congreso de la República para poder enfrentar por fuera de su cargo los procesos judiciales que se adelantan en su contra. El congresista es investigado por la Corte Suprema de Justicia luego de que la ex senadora Aida Merlano acusara a los Char de supuestos hechos de corrupción electoral en Barranquilla y otras ciudades de la costa caribe colombiana. A través de una carta publicada en redes sociales, la ex viceministra de Empleo aseguró que su salida obedeció a inconformidades por el manejo de la construcción de la reforma pensional. Afirmó que la elaboración del proyecto ha sido, abro comillas, poco responsable. Señaló que no contó con apoyo ni con equipo necesario para trabajar en el documento y que en diversas circunstancias no tomaron en cuenta su opinión en asuntos que le competen al viceministerio. Bajo monitoreo están 200 puntos de calor en Meta y Guaviare por posibles incendios forestales. La Fuerza Aérea Colombiana realiza sobrevuelos. Paola López, periodista de la Radio Nacional, con la información. En estos departamentos se prendieron las alarmas a causa de las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días. Por esta razón, el Comando Aéreo número 2 de la Fuerza Aérea ha realizado varios sobrevuelos, en especial en la zona en donde se encuentra el páramo de Sumapaz, esto quiere decir en los límites de Cundinamarca y la Orinoquía, para poder inspeccionar los focos de calor que se han presentado.
Ahora mismo estamos programando más aeronaves para efectuar y evaluar cuál es la intensidad de ese daño y continuar con la protección de estos recursos estratégicos para la nación a través de los medios de su Fuerza Aérea Colombiana. Los organismos de socorro seguirán prestando especial atención en los departamentos del Meta, Guaviare y Amazonía, pues por vía satélite se han podido identificar que son aproximadamente 220 focos de calor los que podrían generar nuevos incendios forestales. Otros 2 incendios forestales afectaron zonas de Caldas el fin de semana. Así lo informaron las entidades de emergencia de la región. El primero en Risaralda y el segundo en Neira. Las autoridades en Caldas reportaron que durante el fin de semana ocurrieron 2 incendios en capa vegetal en el departamento. Las conflagraciones ocurrieron en Risaralda y Neira. Uno al occidente del departamento, en el municipio de Risaralda, cerca de la concesión Pacífico 3, la cual fue controlada adecuadamente por el Cuerpo de Bomberos de Risaralda. Las entidades de seguridad y emergencia de la región hacen recomendaciones para evitar incendios. También evitar arrojar cerillos, cigarrillos o fósforos encendidos a zonas de vegetación. El IDIGER en Caldas hace monitoreo constante en todo el territorio para prevenir cualquier incendio, ya que según el IDEAM seguirán las altas temperaturas y pocas lluvias en el departamento. De hecho, un fuerte incendio es atendido por el Cuerpo de Bomberos en Carmen de Apicalá, Tolima. En medio de la emergencia, un bombero cayó al vacío. Según las autoridades, el hombre tiene múltiples fracturas y permanece bajo atención médica en el Hospital Federico Lleras Acosta de este municipio. El Cuerpo de Bomberos, con apoyo aéreo, trata de controlar el fuego que ya completa 24 horas. Y hoy iniciaron las primeras obras de contingencia en la Mojana Sucreña. Durante el fin de semana fue trasladada la maquinaria con la que se intervendrá el boquete de Cara de Gato. Más noticias en el siguiente panorama. Hay bloqueos en la vía El Zulia-San Cayetano en norte de Santander. La comunidad de estos municipios exige la instalación de una mesa de diálogo para la entrega del puente Mariano Ospina, el cual debía entregarse en diciembre de 2022. Hoy se celebraron las exequias del padre Javier González, quien fue hallado muerto en un bar del barrio Laureles en Medellín durante el fin de semana. Al parecer, el sacerdote fue drogado con escopolamina. Las autoridades continúan en la investigación. Regresó el pico y placa para los taxis en Bucaramanga. Los vehículos que incumplan la medida deberán pagar 15 salarios mínimos. Esta aplicará de 7 de la mañana a 9 de la noche. Continúa la fuerte manifestación en Puerto Colombia Atlántico. La comunidad alzó la talanquera del peaje Papiros y exigen la visita del ministro de Transporte en la zona para definir el desmonte de la caseta de cobros. $7:32. Los invitamos a que revisemos a esta hora el balance más reciente de personas muertas y heridas que dejó el terremoto en Turquía y Siria, la noticia más importante del mundo hasta ahora. Personas muertas en el terremoto en Turquía, 2.379, y en Siria ya el conteo va por 1.444 cuerpos encontrados para un total de 3.823 cuerpos. El registro de heridos va así: en Turquía 14.483, ahí está. En Siria 3.531 personas heridas para un total de 18.014 personas. Seguimos, por supuesto, atentos a toda la información que surja. Esta es una noticia en desarrollo. Bien, 2 futbolistas colombianos que juegan en la Liga Turca vivieron el terremoto de cerca. Jorman Campuzano y Alexis Pérez estaban concentrados con su equipo, el Giresunspor, al momento de registrarse el sismo. Hoy era día de partido para el Giresunspor, equipo de los colombianos Jorman Campuzano y Alexis Pérez. Enfrentaban a las 8 de la noche, hora de Turquía, a Kayserispor por la fecha 23 de la Liga Turca, pero la tragedia se asomó a kilómetros de distancia. Por suerte, los jugadores colombianos se encuentran ilesos y en horas de la mañana de nuestro país dieron señales de vida a sus familias. En una entrevista, Alexis Pérez relató lo que vivió. La ciudad en general está bien. Acá sentimos, pero muy leve. Yo personalmente la que sentí fue la réplica como a la 1 de la tarde de acá, pero muy leve, nada de daños. Estamos un poco alejados del epicentro.
Por su parte, Jorman Campuzano ha puesto estados en sus redes sociales invitando a los fanáticos del club a realizar donaciones para ayudar a los más afectados. Otra noticia que tenía conmocionada al mundo era la desaparición del futbolista Cristian Atsu, quien justamente había anotado este golazo para Hatayspor el pasado domingo. Pues milagrosamente el ex Chelsea ha sido hallado con vida bajo los escombros en Hatay. Y pues continuamos hablando de esta difícil situación, de esta tragedia en Turquía y Siria por el terremoto que ya deja, como ya les decíamos, más de 3.800 muertos. John López, ¿tiene alguna información sobre colombianos que estén en este momento afectados por el terremoto? José Fernando, pues según las últimas cifras de migración, más de 300 colombianos viven en Turquía y más de 150 en Siria. Y aunque esta cifra es considerable, de momento no se conoce de algún compatriota que haya resultado afectado durante el terremoto. RTVC Noticias habló con la embajadora de Turquía en Colombia, quien nos confirmó que hasta el momento no hay reporte de colombianos muertos o heridos en medio de este devastador terremoto. Informó que trabaja con la Cancillería para lograr apoyo desde Colombia con equipos médicos y de rescate en la atención a esta emergencia. Al mismo tiempo, agradeció la solidaridad de Colombia con la tragedia que vive su pueblo. También estamos en contacto con las instituciones colombianas, con el gobierno colombiano, particularmente la Cancillería. Necesitamos equipos médicos, necesitamos equipos de rescate y estamos coordinando eso. Estamos muy agradecidos por los mensajes solidarios por parte del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En RTVC Noticias hablamos con un experto en atención de desastres del Organismo de Gestión del Riesgo y Bomberos de Bogotá. ¿Cómo podría apoyar Colombia? Edwin Suá, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues existe un protocolo a nivel mundial y el equipo asesor de búsqueda y rescate urbano está dispuesto, en este caso en Colombia, que es uno de los mejores en el continente americano. Sin embargo, los países afectados son los que hacen directamente la solicitud a las demás naciones para que apoyen en esta actividad. Es una carrera contra el reloj para rescatar vidas después del terremoto en Turquía y Siria. Cada hora que pasa disminuyen las probabilidades de supervivencia. Digamos que corrientemente se habla de 8 días las probabilidades de supervivencia, pero aún ha habido casos en los cuales 15 y 17 días después aún se han encontrado personas con vida. Explicó que mundialmente existe un protocolo en la atención del equipo asesor de búsqueda y rescate urbano y que son los países afectados quienes solicitan el apoyo ante una calamidad como esta. INSARAC cuenta a nivel mundial con cerca de 56 equipos clasificados con una capacidad técnica muy alta. Aquí en la región de las Américas somos 4 los equipos, 2 americanos, Fairfax y Los Ángeles, el equipo chileno y el equipo de Colombia, quienes podemos brindar este tipo de respuesta. Sin embargo, ante la emergencia, lo correcto es que los equipos europeos sean los primeros en brindar apoyo. Europa, Asia, hay unos equipos altamente preparados para brindar este tipo de atención. Lo más seguro es que el desplazamiento por cercanía y demás se dé rápidamente los equipos europeos y asiáticos hacia Turquía para brindar el apoyo que requieren. Enfatizó que los organismos en Colombia están prestos a colaborar. Edwin, ¿qué dicen los expertos sobre la falla geológica que afecta a esta región del Medio Oriente y además cuál pudo ser la causa del terremoto? Precisamente esa inquietud se la voy a trasladar a William Tobar, subdirector de gestión del riesgo del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. ¿Cuál es esa falla geológica que por miles de años ha afectado esta zona del Medio Oriente y qué es lo que induce a que se produzca un terremoto? Bueno, según mencionan los expertos, Turquía se encuentra en la placa de Anatolia y esta a su vez está rodeada por 3 placas que son la placa asiática, la placa arábica y la placa africana. El movimiento de estas placas hace girar la placa de Anatolia en la falla de Anatolia justamente y eso produce este sismo con una energía que desprende bastante grande. William Tobar, gracias por su explicación. Por ahora es todo desde el occidente de la capital colombiana. Edwin Suá, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos con más información del mundo en RTVC Noticias. Continúa el voraz incendio en Chile. El país recibirá ayuda internacional para intentar controlarlo.
Brigadistas y expertos internacionales empezaron a sumarse a los trabajos que adelantan autoridades en Chile para controlar el incendio y hacer labores de rescate. No logro entender cómo nuestras casas, nuestros sectores, nuestras casas de todos los vecinos se las han quemado a todos. Procedentes de España, Argentina y México llegaron en las últimas horas aparatos y especialistas en extinción de incendios. Este martes partirá hacia Chile apoyo colombiano. Estructuramos una acción conjunta que nos permita brindar en este momento un apoyo aéreo e igualmente unas brigadas directas en tierra que permitan ayudar en el control de incendios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó el avión enviado por Estados Unidos, el Team Tanker, el avión cisterna disponible más grande del mundo con capacidad para transportar y lanzar 36.000 litros de agua que será dispuesto para combatir el fuego. Las llamas incontrolables siguen consumiendo hectáreas en el centro y el sur de Chile, quemando una superficie más grande que Luxemburgo, 270.000 hectáreas en total. 26 personas han muerto, 1.260 han resultado heridas, 1.100 viviendas destruidas y 3.000 personas sin hogar, según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Hablamos de la Selección Colombia de fútbol de mayores, la selección dirigida por el profesor Néstor Lorenzo, que va a tener 2 partidos amistosos para la fecha FIFA, esto para el mes de marzo. Así que rápidamente vamos a repasar quiénes son los rivales. Van a ser Corea y Japón. Y van a tener la primera fecha FIFA del año. El 24 de marzo van a jugar ante Corea del Sur y el 28 del mismo mes lo harán contra Japón en Osaka. El juego ante los coreanos aún no tiene horario definido, pero contra Japón el partido comenzará a las 5:30 de la mañana, hora de nuestro país. Y ahora hablamos de la pelota caliente de béisbol, porque los Vaqueros de Montería consiguieron una victoria ante Cuba y están a un triunfo de poder llegar a las semifinales de la Serie Mundial. Vamos a repasar qué fue lo que sucedió en la jornada. Fue un partido muy difícil. Ambos pitchers controlaban las acciones, tanto Carbo como Consuegra impedían carreras. Hasta que en la baja de la tercera, este batazo de Jordan Díaz puso las 2 primeras rayitas en el tablero. 2-0 para Colombia. Por lo menos las 2 carreras, seguramente. Pero tardó poco el equipo de Cuba en volver a emparejar. Alta de la cuarta y Alarcón con este doble igualó las acciones. Van a mandar para la goma, viene el disparo. Baja de la quinta y vino este batazo espectacular de Gustavo Campero que la sacó del parque. Home run para empujar una más y con la suya el marcador se puso 4-2. En el mismo episodio, Marriaga con este hit al jardín central empujó una más, 5-2. Pero los cubanos no bajaron los brazos. Hit de Viñales y una más para poner las cosas 5-3. Y en la sexta otro hit de la Cruz para apretar las cosas 5-4. Afortunadamente la defensa colombiana se inspiró y defendió el resultado hasta el final y quedarse con una victoria definitiva, dura e histórica. Ellos vienen de jugar un playoff y una final bastante competitiva en Colombia. Los juegos aquí en Caracas no han sido la excepción, todos los juegos han sido peleados. Colombia quedó una victoria de meterse en semifinales de la Serie del Caribe. El próximo juego será contra los Tigres del Licey de la República Dominicana. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que hoy Leonardo Padura, escritor cubano, se llevó el premio Pepe Carvalho de la BC Negra, que es un festival de novela negra en Barcelona, que fundó un escritor precisamente de novela negra que se llama Manuel Vázquez Montalbán y tenía un detective en sus novelas que se llamaba Pepe Carvalho, por eso se llama así el premio. Lo que me parece más coincidencial y más sorprendente de la entrega de este año a Padura es que Padura también tiene un personaje recurrente durante más de 9 novelas que ha escrito de novela policíaca, que es un detective que se llama Mario Conde. Pues resulta que ayer también fue la entrega de los Grammy Awards y hay varias cosas para mencionar, pero esas se las dejo a Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. And the Grammy goes to... And the Grammy goes to... La edición 65 de los premios Grammy dejó varios hitos en la historia de la música. Una ceremonia llena de mensajes simbólicos que rompe con la homogeneidad de la industria. Es el caso del puertorriqueño Bad Bunny, quien cantó en español en el acto de apertura con la premisa de resaltar la cultura latina.
hito en una ceremonia de habla inglesa. El artista se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana. ¡Que viva la música latina, puñeta! ¡Dime qué! Otra de las sorpresas de la noche fue la joven cantante de jazz Samara Joy. Se llevó el gramófono a Mejor Nueva Artista, galardón que pone de nuevo la lupa en el jazz y que da pie a las generaciones venideras. El premio para Sam Smith y Kim Petras en la categoría Mejor Performance de Dúo Pop fue otro momento contracorriente en los Grammy. Es la primera artista trans que se lleva el galardón. Soy la primera mujer transgénero en ganarlo. Solo quiero agradecer a todas las increíbles leyendas transgénero antes de mí que me abrieron las puertas de una patada para que pudiera estar aquí esta noche. Y la gran ganadora de la noche con 4 gramófonos fue la artista estadounidense Beyoncé, que completó 32 galardones en su carrera. Marca un nuevo récord al ser la cantante con más Grammys en la historia. También se convirtió en la primera artista negra en ganar la categoría de Mejor Álbum Dance Electrónica. Me gustaría agradecer a la comunidad queer por su amor y por inventar el género. Al parecer, los premios, con el paso de los años, entienden la importancia de hablar en clave de las reivindicaciones sociales. En 4.776 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó un incremento de 106 pesos. Es un fuerte repunte que se debe en parte a la cifra de inflación revelada el sábado por el DANE. A $1.75 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 65.000 pesos y llegó a 2.025.000 pesos. En 21% aumentó el movimiento de vuelos nacionales en 2022 al alcanzar los 32,7 millones. También ANATO reportó el movimiento de 15,2 millones de pasajeros en vuelos internacionales, es decir, 7% más frente a 2019. 650 millones de flores vendería Colombia en el exterior para San Valentín, según estimaciones de Azocol Flores. Colombia es el principal proveedor de Estados Unidos, Canadá y Japón. Daniel García, exdirector de Invías, firmaría un preacuerdo con la Fiscalía por el caso de Odebrecht. A García le imputaron enriquecimiento ilícito. Más hechos del día en un minuto. En Bogotá capturaron a una pareja por quemar a sus hijos de 4 y 5 años para castigarlos. El hecho ocurrió en el barrio Córdoba, en la localidad San Cristóbal del suroriente de Bogotá. Los menores de edad fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar y estarán bajo custodia del bienestar familiar. Las fuerzas militares desactivaron 5 artefactos explosivos que instaló el bloque occidental Alfonso Cano de las disidencias de las FARC a pocos metros de una escuela que a diario recibe a 50 niños en la vereda Roberto Payán en Nariño. La JEP abrió incidente de desacato contra Ramón Guevara, alcalde de San José del Guaviare, por incumplir las órdenes judiciales encaminadas a proteger los restos de desaparecidos que podrían estar en el cementerio de la ciudad. Igualmente ordenaron que Medicina Legal y la Fiscalía de la jurisdicción presenten informes para avanzar en las labores de recuperación de los cuerpos no identificados. La Corte Suprema condenó a Álvaro Cuello Blanchard y a Hernando David de Luque Freile, exgobernadores de La Guajira, a 4 años de prisión por irregularidades en contratación. En otro proceso, los 2 exgobernadores fueron absueltos por el delito de peculado por apropiación. Hoy iniciaron las primeras obras de contingencia en la Mojana Sucreña. Durante el fin de semana fue trasladada la maquinaria con la que repararán el boquete de Caregato. Con la llegada de 2 dragas a San Jacinto Bolívar iniciaron las labores para el cierre del boquete Caregato. Porque nos está respondiendo el pedido al campesino de acá de la Mojana. En la hoja de ruta con la comunidad se estableció una ampliación del Canal de la Esperanza, el cual funcionaba como ducto del río Cauca. Con la intervención se proyecta bajar los niveles del afluente. Que no tenían pendiente las comunidades de la Mojana, con esa flagelo que tenemos de tener casi 2 años de inundación. Me parece excelente noticia que tengamos ya aquí en camino la maquinaria que viene para aquí, para Caregato. El boquete Caregato tiene 400 metros que deben cerrarse. Cabe recordar que la abertura alcanzó hasta los 2.000 metros, afectando 11 municipios de 4 departamentos. Llegamos a oportunidades, atentos porque el gobierno de Canadá abrió vacantes de empleo en diferentes áreas y acá están los pasos para aplicar.
En oportunidades de trabajo en Canadá, vaya a la página www.jobbank.gc.ca. Diríjase a la sección Tu carrera comienza aquí y dé clic en la lupa. Acá se van a desplegar las diferentes vacantes para cocineros, profesores, lavavajillas, personal de limpieza, camareros, entre otros. Dé clic en la opción que más se ajuste con su perfil y lea con atención la descripción y requisitos del cargo como idioma, educación, experiencia y el lugar de trabajo. Atentos, el trabajo es remunerado por horas y oscila entre los 100 y 200 millones de pesos anuales. Dé clic en mostrar cómo aplicar, registre sus datos personales y siga el paso a paso. Y mucho ojo, la mayoría de los cargos tienen plazo de aplicar hasta marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información para hablar de lo que está pasando en el Sudamericano Sub-20 que se está disputando en nuestro país, porque Uruguay y Brasil ganaron sus partidos en la jornada de hoy y con un cupo para el Mundial de Indonesia para nuestro continente, pues así que Uruguay y Brasil. Fabricio Díaz de penal adelantó a Uruguay 1-0 a los 17 minutos. A los 33, Brian Alcócer puso el empate para la Vinotinto. Uruguay 1, Venezuela 1. Al minuto 34, pase atrás y Álvaro Rodríguez, jugador del Real Madrid, adelanta a los charrúas 2-1. Ignacio Sosa pone el 3-1 en 43 minutos. Y a los 77, Álvaro Rodríguez pone números definitivos. Uruguay 4, Venezuela 1 y clasifica al Mundial. A segunda hora, Brasil hizo lo propio. El primer tanto, Giovanni, a los 9 minutos. Y a falta de 10 para terminar el partido, Ronald pone cifras definitivas. Brasil 2, Paraguay 0. Y tanto Uruguay como Brasil con 9 puntos ya están en el Mundial. Son las 7:51 de la noche. A esta hora vamos a la Casa de Nariño. A esta hora el gobierno presenta el plan de desarrollo. Luisa. José Fernando y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo les cuento que hace aproximadamente 10 minutos inició aquí en la Plaza Núñez, en la Casa de Nariño, este acto de erradicación del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. El presidente Gustavo Petro llegó acompañado de su esposa Verónica Alcócer y fue la vicepresidenta Francia Márquez la encargada de entregarle el documento en físico del Plan Nacional de Desarrollo. A este evento asisten aproximadamente unas 500 personas de diferentes comunidades que han llegado aquí. Y es también importante recordar que este texto fue elaborado con la participación de más de 250.000 colombianos y colombianas en los diálogos regionales vinculantes. Asimismo, se recibieron más de 89.000 propuestas ciudadanas que fueron entregadas por habitantes de más de 1.100 municipios en 2.115 mesas temáticas. En estos momentos habla la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Escuchemos lo que dice. El programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, el programa de gobierno del pueblo colombiano. Hoy no estamos aquí para gobernar por 11 millones de colombianos. Hoy somos el gobierno de 50 millones de colombianos. Creo que es una oportunidad para que esta nación sea capaz de construir en medio de la diferencia. El reto más grande es devolverle la paz y la tranquilidad a este país. El reto más grande que tenemos como colombianos y colombianos es hacer que la dignidad se haga costumbre, es hacer que nuestros niños y niñas no mueran de hambre. En la siguiente nota les ampliaremos todos los detalles de este Plan Nacional de Desarrollo que es radicado hoy por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. 147 páginas y 240 artículos conforman el borrador del proyecto. Plantea 5 líneas de trabajo. ¿De dónde salen los recursos? 577 billones de pesos serían financiados por el Presupuesto General de la Nación y 268 billones por el Sistema General de Participaciones, es decir, recursos que la Nación transfiere a entidades territoriales.
Entre las propuestas más relevantes están la entrega de subsidios a población en situación de pobreza y vulnerabilidad, derivadas de situaciones como riesgos sociales y económicos o por desastres naturales. Sobre la eficiencia energética, el gobierno propone que cada entidad del sector debe implementar un ahorro de un consumo mínimo de 15% respecto del consumo del año anterior. Las metas deben ser alcanzadas a más tardar en el año 2026. Otro ítem relevante es el incentivo al empleo, que continuaría con la estrategia del gobierno anterior de brindar un incentivo del salario mínimo por cada trabajador que contrate. El porcentaje varía dependiendo la edad del colaborador. También las cámaras de comercio destinarían parte de sus recursos para proyectos empresariales que adelante el Ministerio de Comercio. Y facultaría al presidente por un tiempo determinado para que pueda modificar las funciones y objetivos de entidades como las superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades. En estos momentos acaba de terminar su intervención la vicepresidenta Francia Márquez. Todas las personas escucharon muy atentas y también aplaudieron todas las iniciativas que ha gestionado el gobierno nacional. Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo incluye unos temas tan importantes para el país como lo es educación, infraestructura, salud, también educación y muchos temas que abordan las diferentes temáticas. En estos momentos están haciendo el lanzamiento de la canción oficial del Plan Nacional de Desarrollo. Escuchemos un poco esta canción que también compusieron para el lanzamiento y la radicación de este proyecto de ley ante el Congreso de la República. La emancipación del pueblo es el tiempo de hermandad. Somos mucho más los buenos, la fuerza de la unidad y el poder comunitario, nuestra diversidad. Que escuchan esto y sienten que Darth Vader va a salirles de sorpresa en cualquier momento? Para los que no se vieron la Guerra de las Galaxias, esta es la famosa marcha imperial que suena por primera vez en el minuto 18 del Imperio Contraataca, cuando aparece Darth Vader. Cada que salen las fuerzas del mal. Bueno, con excepción de episodio 4, Una Nueva Esperanza. Como se podrán dar cuenta, yo sí me vi Star Wars varias veces. Bueno, muchas veces. La marcha fue compuesta por John Williams, compositor estadounidense que dentro de unos días va a cumplir 90 años. Y es que él es algo así como el papá de las bandas sonoras. Soy tu padre. Bueno, que hasta aquí me llegaron los gritos de los fans de Ennio Morricone, que entre otras cosas no quiere mucho a Williams, ¿no? Se refiere a los soundtracks del hombre como esas marchitas. Corrijo entonces, es uno de los papás de las bandas sonoras. Para la prueba, las más de 50 nominaciones que tienen la historia de los Oscar a Mejor Música. Critican a Williams es que su música se parece a otra música de épocas más tempranas. Por ejemplo, dicen que esta marcha se parece a la marcha fúnebre de Chopin. A los planetas de Holst. Y a King's Row de Henrik Korngold. Miremos si es cierto, con la marcha fúnebre comparte el ritmo de corchea con punto antes y después de una nota larga. Con los planetas de Holst comparte la insistencia de los tímpani y el tener la línea melódica en los metales bajos, o sea, la tuba, el corno, el trombón. Y con Korngold comparte las 4 primeras notas del principio. ¿Qué dicen
todo esto? Que existe algo que se llama inconsciente colectivo, que es el conjunto de estructuras mentales inconscientes que compartimos todos porque nos las heredan la historia, los lugares y los tiempos. Es decir, que todos los cuentos comiencen con había una vez no es plagio, es parte de esas estructuras mentales que todos tenemos de manera inconsciente. Porque no todos son críticas para Williams. Hay algo que hace muy bien y en lo que sí fue pionero, y es la inclusión del leitmotiv wagneriano en el cine. Un leitmotiv es una melodía que se asocia a un personaje. Entonces, por ejemplo, en El Anillo del Nibelungo de Wagner, cada que salen las valquirias suena esto. Lo mismo ocurre con Darth Vader cada que suena la marcha imperial. Uno sabe que el tipo va a salir por algún lado. Es más, a veces uno lo ve y la marcha le suena en la cabeza. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTBC Noticias. Que la fuerza los acompañe. Y cerramos nuestra emisión con la confirmación del Servicio Geológico Nacional de un evento sísmico de magnitud de 3,7 de profundidad de menos de 30 kilómetros en Pasca, Cundinamarca. Y pues en redes sociales las personas reportan que sintieron fuerte este temblor acá en la capital del país. Se dio, José, hacia las 7:44 de la noche. Importante entonces siempre con esto y además con lo que pasó en Turquía, estar siempre preparados, tener ahí la maletica a la salida por si acaso. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión central. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @RTBC Noticias. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.